A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el versículo del día de hoy. Escoge pues la vida, escoge pues la vida. Este versículo es el versículo que se usa para defender una ideología que viene de una religión que se arrodilla delante de estatuas. Eh, Cuando recién surgió esta religión fue en el siglo IV. La religión que se arrodilla delante de estatuas se formó por la mezcla entre el cristianismo y el paganismo. El paganismo era inclinarse delante de estatuas. Y cuando los hijos de los hijos de los hijos de los que verdaderamente eran cristianos, cuando se mezclaron con los paganos, de ahí surgió esta doctrina, esta enseñanza, esta religión. Y es una religión que tiene mucha aceptación porque se basa en la lógica. Para que nos demos cuenta si nosotros nos basamos en la lógica o si nos basamos en Dios. Hoy leímos un versículo que dice, escoge la vida. Lamentablemente, cuando se mira ese versículo desde la óptica religiosa, se mira la opción escoge, pero no se mira a qué se refiere, por qué dice escoge la vida y por qué dice pongo por testigos contra vosotros. ¿Está hablando los que están ya con Dios o están en contra de Dios? Hago esta pregunta para que nos demos cuenta si nos regimos por la lógica o si nos regimos por la palabra. Voy a hacer una pregunta y es necesario que mediten la respuesta a esta pregunta. La pregunta que voy a hacer es, ¿el ser humano por naturaleza es libre o es esclavo? Esa es la pregunta. ¿El ser humano es libre o es esclavo? Iniciamos con una pregunta. ¿Qué opinan? La respuesta a esta pregunta determina si las personas se rigen por lógica o se rigen por Dios. La mayoría está escribiendo, veo las respuestas y la mayoría está escribiendo es esclavo, es esclavo, es esclavo. Los que están escribiendo que el ser humano es esclavo, sé por qué están escribiendo que es esclavo. Nadie dice que es libre. Pregunto, ¿el ser humano nace libre o nace siendo esclavo? Dicen que es esclavo, la mayoría sigue escribiendo es esclavo. No hay nadie que diga que es libre. Hay refranes populares, ¿no? Hay refranes de gente muy famosa que dicen que el ser humano nace libre y la sociedad lo corrompe. Excelente respuesta. Alguien escribió, según la lógica es libre. Excelente respuesta. Según la lógica es libre. ¿Por qué según la lógica es libre? Dijimos que hay dos formas de responder, por lógica o por la palabra. Quienes están diciendo es esclavo están teniendo en cuenta la Biblia. Pero quienes dicen es libre, como pensadores muy famosos, hay pensadores que son muy alabados delante de los seres humanos, como personas muy sabias, muy cultas, así. ¿Y ellos por qué defienden que el ser humano nace libre? Hay un refrán popular así, dice, el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. ¿Por qué el ser humano piensa que nace libre? Porque dice, yo no soy esclavo, nunca he sido esclavo de nadie. Así nos expresamos de manera lógica. Nunca, o alguien me tiene esclavizado, alguien me domina, alguien me somete, alguien me lleva a hacer lo que yo no quiero. No, nadie, yo soy libre. Por ejemplo, soy libre de ir a trabajar, así me han contestado. Soy libre de ir a trabajar o no ir a trabajar. Yo podría no ir, pero como tengo obligaciones, responsabilidades, algunos me dicen, debido a que tengo esposa, hijos, debido a que tengo obligaciones culturales, sociales, entonces yo elijo ir a trabajar
para responder por esas obligaciones que tengo. Pero yo podría no ir. O sea, a mí nadie me está amenazando. Vaya a trabajar, vaya, levántese a trabajar, levántese a hacer esto. Nadie me obliga, yo lo hago voluntariamente. Así cuando también le hablamos a las personas de cómo hay técnicas de manipulación mental y esto casi no se habla. En las redes casi no se toca este tema, pero hay técnicas por medio de las cuales hacen que un colectivo de personas piensen equivocadamente y piensen que están en lo correcto. Cuando le decimos a las personas, a ti te manipulan para sacarte tu dinero. Así cuando le decimos así, las personas dicen, no, a mí nadie me manipula. Yo voluntariamente doy porque yo elegí. ¿Saben quiénes hacen que las personas piensen que ellos están eligiendo? En la Biblia dice, vamos a mirar ahora la respuesta bíblica. Ahora, quienes escribieron que somos esclavos, ¿por qué escribieron que el ser humano nace siendo esclavo? Porque en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario meditar en algunos versículos para que uno considere la respuesta. Sin considerar lo que está escrito en la Biblia, uno piensa, el ser humano es libre, el ser humano nace siendo libre y el ser humano toma sus decisiones siendo libre. En los funerales, en los funerales normalmente, cómo las personas piensan, a dónde piensan que van a ir las personas. En todos los funerales van, normalmente aquí en el país que yo estoy, hay funerarias donde no dejan entrar con Biblia a dar palabras a una persona que no esté vestida de una manera especial y que no sea de una religión especial. Hay funerarias donde a mí me han limitado la entrada, donde yo he ido con la Biblia y me dicen, aquí no puede entrar Biblia, pero ¿por qué? Entonces digo, ¿pero por qué? Y me dicen, porque es que aquí el que entra a dar palabras, a hablar de Dios, tiene que ser una persona de una religión que se arrodilla delante de estatuas. Pues no me lo dicen así directamente, pero lo dicen con otras palabras que suenan más elegantes, suenan más lindas, suenan de libre elección. ¿Y qué palabras se suelen dar en los funerales? En los funerales normalmente se dan palabras que hacen que las personas se sientan que ellos se fueron con Dios o con el diablo. En los funerales, ¿qué tipo de palabras se suelen dar? Que las personas piensen que se fueron con Dios. Así, ¿por qué las personas creen? ¿Por qué en los funerales lo que se habla y todo el mundo lo acepta es, tal persona que acaba de morir está en la paz del Señor? ¿Por qué las personas piensan que todo el que fallece va al cielo? ¿Piensan eso porque son libres? Ellos creen que son libres por la enseñanza de esta religión que se arrodilla delante de estatuas. Ellos piensan que son libres. Como piensan que son libres, ellos eligieron irse con Dios. ¿En ese sentido es que el ser humano es libre? No. El versículo que leímos el día de hoy dice, elige hoy, ¿qué cosa? La vida. ¿Por qué dice elige la vida? Porque el ser humano nace ¿cómo? Nace estando con la vida. Por eso dice elige la vida. Así dice, vamos a leer el versículo. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Por qué dice escoge pues la vida? Para que viváis y tu descendencia. ¿Por qué dice escoge tú la vida? El ser humano, ¿cómo nace? Muerto. El ser humano nace, lo dice Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. ¿Quién pudo ver esto? Isaías, en el capítulo 6, versículo 5. Él dijo, ay de mí que soy inmundo de labios. Y vio cómo vio a todo el mundo. Y todo el mundo también es inmundo de labios. Bíblicamente el ser humano es esclavo. ¿Por qué Jesús dijo? Bueno, y quienes pudieron contestar que el ser humano es esclavo, pensaron un versículo que está en Juan 8:32, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando una persona escoge la vida, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es escoger la vida?
Aquí les estoy mostrando. Jesús dijo, escoge, Dios dijo, escoge hoy la vida, escoge la vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que escoger y qué es lo que el ser humano tiene que desechar? No puede servir a dos señores. No puede servir a... Hay otro versículo que es necesario que consideremos el día de hoy. Al pensar, no con lógica, sino pensar con la palabra de Dios, hay otro versículo que nos hace mirar este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Miremos rápidamente ese versículo, Segunda de Timoteo 1, 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las personas que están en la funeraria, donde no lo dejan entrar a uno con la Biblia, porque le dicen a uno, usted, disculpe, ¿usted quién es? No, pues yo vengo, me invitaron, el familiar tal me invitó. Hay ocasiones que les duele y tienen que llamar al familiar, espere un momento, pero ¿por qué me frenaron? ¿Porque voy con la Biblia debajo del brazo me frenan? Me han frenado en algunas funerarias y llaman y hablan y le dicen qué pena es que aquí tenemos una política y tenemos una licitación en la cual tal religión, si usted quiere, aquí al frente, mire, aquí se ve el templo de esa religión, que preciso que al frente de la funeraria, ustedes pueden hablar con el señor de esa religión y claro que pueden dar aquí palabras, pero es que aquí nadie más puede entrar a dar palabras en una funeraria frenando a una persona que va a dar palabras de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y a quién van a llamar? A una persona que va a venir a decirles, la señora tal, tal, ella eligió ir con Dios, porque ella en su libre elección, en su libre arbitrio, ella eligió ir con Dios. De esa manera el ser humano y esa religión incluyó esa frase, el ser humano piensa que va con Dios por sus buenas intenciones. A eso se refiere esa expresión, libre arbitrio. Así, las personas piensan que van con Dios porque ellos eligieron ir con Dios. ¿Necesitan entonces la vida? ¿Escogen la vida? No. Curiosamente, el versículo que más usan para defender esta ideología es este versículo que acabamos de mencionar el día de hoy, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Pero no están escogiendo la vida, están escogiendo sus pensamientos. Aparentemente usan la expresión de que son libres, pero ¿para qué usan la expresión de que son libres? Para creer en sí mismos. Esa expresión sostiene eso. Hoy leímos ahorita un versículo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice ese versículo? Dios nos ha dado espíritu de qué? De poder, de dominio propio. ¿Qué dominio propio tiene una persona que es esclava? Este versículo, ¿a quién se lo está dando? A justos, a pecadores. Un pecador le hace falta un conocimiento de la verdad para ser libre. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Un pecador es esclavo. ¿Un esclavo tiene dominio propio? Y hago esta pregunta, ¿un esclavo tiene dominio propio? No, no tiene dominio propio. Si esa persona está creyendo en sus pensamientos, en sí mismo, está creyendo que está bien con Dios porque él decidió estar bien con Dios, esa persona no necesita la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escoge la vida, no te quedes con tus pensamientos. Aquí, ¿qué te vamos a hablar? La vida. Aquí no te vamos a hablar nuestros pensamientos. El ser humano es libre, la pregunta que hicimos inicialmente, ¿el ser humano es libre en modo natural? ¿Cómo es la gran mayoría de las personas? Cuando nosotros le predicamos, ¿a quién le predicamos? Normalmente le predicamos a personas que no tienen dominio propio, personas que no son libres, son esclavos. ¿Quién tiene dominio propio? El que tiene el Espíritu de Dios. Como tiene dominio propio, esa persona ya no confía en el objeto que usa Satanás para engañar. Nuestro sentido, nuestra vista, esa persona ya no confía. Esa persona, ¿cuál es su vista? Acá está la vista de un justo. Aquí está el punto de vista de un justo. El punto de vista de un justo ya no es lo que el ser humano usa, su lógica. Espero que hoy, considerando esta palabra, meditando sobre esta palabra, los hermanos mediten
¿Qué es lo que las personas están queriendo fusionar de lo que es pagano con lo que es de Dios? Eso se llama profanar. Usar expresiones como, disculpen, voy a usar esas expresiones, usar expresiones como Eucaristía, libre albedrío, confesionario, usar esas expresiones son típicas de alguna religión en especial, pero si vamos a ver esa religión, ¿son pecadores o no son pecadores? Son pecadores y se han mezclado, esas enseñanzas se han mezclado con el cristianismo. ¿Eso no sucedió acaso en el siglo cuarto? ¿No hubo también esa mezcla? Sí hubo esa mezcla. ¿Nosotros estamos para favorecer esa mezcla? No. Ciertamente nosotros a veces tenemos que usar ese tipo de expresiones por la población a la que se le está compartiendo. Las usamos para que las personas entiendan el lenguaje que ellos conocen, pero al final ¿a dónde los llevamos? A que conozcan el Evangelio. Pero no es para armar doctrina. Este tipo de expresiones no es para armar doctrina y nosotros resultar repitiendo confesionario, Eucaristía, libre albedrío. No, 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 no. Esas expresiones son típicas, si miramos históricamente cuando nacen, nacen para que las personas confíen en sí mismos, para que las personas no necesiten la palabra de Dios. Esas expresiones son un engaño de Satanás. Eso no es bíblico. Las cosas no son bíblicas. Hace poquito hicimos un video con la palabra purgatorio, si se acuerdan, ¿no? Si quieren, mírenlo. Eso no es bíblico. Alguien dijo, es diabólico, satánico, porque no aparece en la Biblia. Sí, la palabra unitario, dualista, trinitario no aparece en la Biblia. Y esa persona nos dijo, eso es diabólico. Tiene razón al decir que es diabólico, satánico, porque no aparece en la Biblia. Pero nosotros estamos para transmitir frases que tienen sentido, tienen lógica y se pueden argumentar. No, nosotros estamos para transmitir vida, no para transmitir ideologías o religiones o palabras que tienen cierto sentido, no. Si no está en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a transmitir eso? Lo que vamos a transmitir es, todo ser humano no es libre, libre albedrío, todo ser humano no es libre, es esclavo. Eso es lo que transmite un justo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente, a hermanos, aún hermanos siendo salvos, han escuchado alguna predicación que se dio para algún público específico y se usaron algunas palabras específicas que ese público conoce porque necesitábamos explicarles el Evangelio. Pero hay personas que se quedan armando doctrina con alguna parte que no tiene nada que ver para la vida. Eso sirvió para esa población a quien se le habló en determinado momento. Pero no es para que armemos doctrina, no es para armar una cartilla, eso se puede usar, si existe eso, no existe esto. No, lo único que existe es todo ser humano es esclavo. ¿Y qué necesita conocer el ser humano? La verdad para ser libre. ¿Y libre de qué? Del pecado. El ser humano es esclavo del pecado y no lo sabe. Quienes hemos recibido la salvación, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Lo que está escrito en la palabra para que las personas sean libres de la esclavitud del pecado. Le pedimos, Padre, que los hermanos que han estado como en esta disputa de algo doctrinal, dejen cuestiones doctrinales y se centren en el Evangelio. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A bautizar? No, nos llamó a anunciar el Evangelio. Te pedimos, Padre, que abra los ojos, aún a hermanos que están siendo arrastrados por diferentes tipos de enseñanzas que han surgido como un malentendido. Yo escuché a tal persona decir, es importante qué está escrito en la Biblia. No, yo escuché. Lo que nosotros vamos a transmitir no es una repetición de lo que otro ser humano haya dicho, aunque sea justo. Lo que nosotros estamos para hacer es para transmitir tu palabra, para transmitir de ti, para transmitir la vida, para que las personas puedan escoger la vida. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Como notarán, este era un tema que me habían preguntado varios hermanos. Entonces, no para contestar, no alcancé a leer, salió una pregunta, no para contestar o para contender, no, la palabra no es para contender, sino para centrarnos en lo que verdaderamente es importante, anunciar el Evangelio.
no anunciar cosas que tengan lógica o tratar de encajar esto y este tema doctrinal y este otro tema y este tema doctrinal. No, el Evangelio. ¿Qué tiene que hablar un justo? El Evangelio. Nos vemos dentro de esta noche, nos vemos dentro de 14 horas. ¿Quién va a estar esta noche? Hoy es sábado, creo. Si hoy es sábado, no estoy seguro, si hoy es sábado, esta noche está Naamán, esta noche va a estar compartiendo con nosotros dentro de 14 horas. Nos vemos.